Bueno, buenas tardes. Bienvenidos entonces al cuarto encuentro del Seminario Central del Centro de Estudios Psicoanalíticos, que depende directamente de la Comisión Directiva de la APA. En el cuarto encuentro es sobre el síntoma en el tiempo. El síntoma en el tiempo histórico-social, es decir, vamos a ir desde los síntomas que veía Freud, las conversiones histéricas, que eran casi un llamado al otro de la interpretación y que tanto contribuyeron a la creación del psicoanálisis. Bueno, vamos a ir desde ahí a los síntomas actuales, muchos de ellos que ya parecían estar advertidos de la existencia del psicoanálisis y que buscan más que llamar al otro a la interpretación, buscan todo lo contrario, la anulación del inconsciente, hacer como que no existiera. Hablo, por ejemplo, de los ataques de pánico que llaman directamente a la medicalización, síntomas casi construidos por un tipo de discursividad actual para ser directamente medicalizados. Es el medicamento el que construye el síntoma. Bueno, y también la idea de hoy es hablar del síntoma en el tiempo histórico individual, en que devino, por ejemplo, un síntoma de la infancia en la vida adulta. ¿Por qué la elección de este tema? Y bueno, porque una situación tragicómica muy común es que suele ocurrir que alguien vaya a ver un terapeuta o varios terapeutas a lo largo de su vida porque tiene un síntoma y haga numerosos cambios, cambie, por ejemplo, de profesión, de amigos, su mujer, sus hobbies, su casa, su país, puede cambiar algo de su estilo, de su manera de vestirse, de hablar, pero aquello por lo que fue a consultar, el síntoma sigue inamovible. Esto es bastante tragicómico, pero lo solemos ver. Es decir, no es a través de una simple disposición distinta de los objetos en el mundo que el síntoma se cura. Puede ser justamente una manera, o esta una manera de camuflarlo, de cambiar para no cambiar. El síntoma tiene una pregnancia muy difícil de disolver. Por ejemplo, Freud hablaba de neurosis de destino. Es decir, hay síntomas que tienen la fuerza de una trascendentalidad, síntomas hechos como para siempre. Por supuesto, para un psicoanalista, la cosa no se resuelve con cambios en el mundo, sino que el síntoma está anudado a un fantasma o a una fantasía inconsciente, que es una posición ante la castración, es un saber hacer con la castración, y algo de estar advertido del propio fantasma personal mejora o limita el síntoma. Esto es lo que Freud llamaba alivio sintomático. Se entra al análisis con un síntoma, se sale con un inconsciente, nos dijo en el encuentro pasado el doctor Carlos Bach. Eh, el síntoma del psicoanálisis es un poco la construcción de un inconsciente, por supuesto. También en relación con el tiempo, recuerden que a diferencia de los fallidos, los chistes, los sueños, a diferencia de estas formaciones del inconsciente, que tienen una lógica del instante, el síntoma tiene una constancia. Y si el síntoma que busca no cesar, le añadimos, por ejemplo, lo que trajo la doctora Mirta Goldstein la vez pasada. Ella dijo, el neurótico no hace otra cosa que hablar de su síntoma. Bueno, estamos ante una situación complicada. Si eso está, el síntoma, no podemos hablar de otra cosa que de él. Y eso pareciera estar siempre. Así que es complicado el ser humano. Veremos nuestros invitados de hoy cómo nos ayudan a salir de este embrollo. Pero antes de presentarlos y de darles la palabra, quería decir que la vez pasada aparecieron preguntas que a mí me parecieron de una gran importancia y que aludían justamente al tema del tiempo. Una de estas preguntas fue como un adelanto al encuentro de hoy. Era una pregunta que aludía al empastamiento terapéutico. La hizo, no sé, alguno de ustedes, no recuerdo quién.
pero le agradezco la pregunta. Un momento de repetición donde la sustancia misma con la que trabajamos y el análisis parecieran estar frenados. El paciente siempre se encuentra diciendo lo mismo y el analista dando las mismas interpretaciones. Un momento como de estar ante el disco rayado de cada uno y de cierto desazón terapéutico. Un momento como de eternidad también y de cristalización del tiempo y donde ya nada nuevo pasa. Algo nuevo tiene que pasar para que haya tiempo. El tiempo se construye a través de un movimiento, no es un a priori. Y esta pregunta muy sincera que hicieron estaba acompañada de otras preguntas de un tono similar en relación a qué hacer con esto mismo, con este empastamiento. Freud ahí hablaba de reelaboración, algo que tenía que ver con la insistencia de la interpretación o de mostrar una misma situación desde muchos lados, mostrar el mismo elemento en distintos contextos. Por ejemplo, mostrarlo en la transferencia, mostrarlo en la neurosis infantil, mostrarlo en los sueños, en el desarrollo social o en la vida social de un sujeto, etc. Pero algo que me parece de gran importancia para que tengan en claro los analistas más jóvenes, o todos, y para no decepcionarnos, porque a veces a ese empastamiento se puede llegar más o menos rápido, es pensar dos elementos y con esto termino. Por un lado, pensar, bueno, esto es más bien lacaniano, que la resistencia es del analista, y es el analista el que finalmente congela el tiempo. Es decir, el paciente con sus palabras, con sus actos, con sus silencios, con su lenguaje paraverbal, con cómo entra al consultorio, con cómo se viste, con el tono de su voz, con sus suspiros, habla. Siempre habla aún no hablando. Y es el analista el que a veces quizás no puede ver eso y darle novedad interpretativa a eso, a ello, para sacarlo de ese detenimiento del inconsciente y crear novedad y construir una temporalidad. Pero bueno, más allá de esta acotación, es el analista el que da y crea el tiempo. Quería decir, y me parece muy importante traerlo en relación a esta pregunta, y es que cuando se empasta un análisis, más allá de cuando es, bueno, por resistencia del analista, cuando esto ocurre, muchas veces ocurre porque hemos alcanzado, luego del largo tiempo del análisis y de la interpretación, hemos alcanzado eso que Freud llamaba la roca dura de la castración, o reservorio de la pulsión de muerte, o envidia al pene. Bueno, son todas figuras freudianas, principalmente esta, ¿no? La roca dura de la castración. Y bueno, Lacan ahí hablaba del inconsciente real, eso está en los otros escritos, pero bueno, el concepto es freudiano, y el tema es que alcanzamos el núcleo más duro del inconsciente, en ese empastamiento, o en esa repetición. Hemos alcanzado, gracias al análisis, un punto de valor, y quizás ahí no se trate de decir, con esto también voy terminando, bueno, no se trata de decir este análisis ya no sirve, o es limitado, o busco otro, y relanzo toda la maquinaria de nuevo, que podría ser una gran resistencia a eso, una resistencia más bien histérica, de continuar armando representaciones, sino se trata más bien de afrontar afrontar ese núcleo duro, y quizás sea ahí un trabajo más de creación que de interpretación. Quizás el paciente o expaciente lo pueda hacer solo, o quizás lo siga haciendo acompañado de su analista, pero desde una posición un poco distinta que de la mera interpretación. Habrá que ver cuál es esa posición, es en el uno por uno de cada análisis. Pero bueno, yo quería traerles esta reflexión para darle un marco a la pregunta de la vez pasada y salir de esa posible desazón, porque algunas cosas que vemos como fracasos a veces pueden ser logros o tiempos lógicos y necesarios de un análisis.
Pero bueno, todo eso fue la vez pasada y el tiempo sigue y estamos abiertos a la sorpresa de lo que ocurra hoy. Nuestros invitados son miembros de la asociación, ambos con una enorme experiencia clínica y de escritura. El doctor Paulucci y el doctor Juan Tesone. Y bueno, va a empezar hablando Juan Tesone, que creo que también va a traer algo de estos temas desde la Escuela Psicosomática de París. Bueno, nos escuchamos. Bueno, en primer lugar quiero agradecerte, Diego, la invitación que nos hicieras para participar de este curso, agradecer la presencia de todos ustedes, en particular por este día otoñal y lluvioso, y es al mismo tiempo un honor y un placer estar aquí, y aparte, en particular, compartirlo también con Oscar, que es un gran amigo que nos conocemos desde hace muchos años, no digo cuántos, porque me va a matar. Bien, esto lo intitulé Mens sana in corpore sano o corpore sano in mens sana o ambos. Y voy a hablar de la vulnerabilidad psíquica y los trastornos somáticos. Afanisis es el nombre que daré a este paciente adulto que vino a mi consulta derivado por su médico clínico. Desde la fecha de derivación y su pedido de entrevista transcurrieron 2 años. No entendía, me dice, acá vemos también el tiempo, ¿no? Cómo puede jugar entre una derivación y cuándo llega. No entendía, me dice, por qué su médico le propuso una entrevista con un psicoanalista, cuando en realidad la palabra realidad será una palabra recurrente en su léxico. No tenía problemas de orden psicológico. Sí admitía tener algunos problemas somáticos de difícil resolución, fundamentalmente una colitis ulcerosa y una hipertensión esencial incontrolable. De compleja reacción a los medicamentos, solía expresar reacciones secundarias a los mismos, que motivaban la interrupción y cambio de moléculas. Describir la infinidad de medicamentos que tomaba equivaldría casi a desvelar su identidad. A tal punto lo definían en su singularidad. Afanisis ponía su formación científica al servicio de su personalidad paranoide, que buscaba, de más hasta decir infructuosamente, el control de las situaciones y de su cuerpo. De manera metódica tomaba su tensión arterial 4 veces por día, cifras que con sumo detalle graficaba en curvas diarias. Los valores eran erráticos, sin poder justificar las variaciones por olvido de la toma de alguna medicación, cosa que no ocurría nunca. El agregado de ansiolíticos a su plan terapéutico permitió disminuir los betabloqueantes y los diuréticos sin que pudiéramos explicar el aumento regular de su tensión arterial los domingos por la noche. No podía saber si era el fruto de una fobia a su trabajo de enorme responsabilidad, dada la proximidad del inicio de la semana laboral, o bien la consecuencia de un amable fin de semana pasado en familia. Afanisis no solo no expresaba ningún deseo, le era imposible categorizar sus emociones. Desconocía lo que era la angustia, no sabía lo que significaba dicha emoción, tampoco la tristeza o la ira. De un gran dominio de sí mismo, lo único que escapaba a su control eran las cifras tensionales y las diarreas sanguinolentas. Su alexitimia, o sea, la incapacidad para calificar sus emociones, es una de las características descritas en los pacientes a expresión somática de su patología psíquica. Afanisis no expresaba conflictos ni dolor psíquico, solo su cuerpo hablaba, pero como una exterioridad, como una voz en off, casi como un cuerpo extraño que no tenía nada que ver con su yo. Me hablaba de su cuerpo como alguien que describe los desperfectos del motor de su auto a un mecánico. No le dolía la expresión psíquica de sus conflictos inconscientes en forma de angustia, le dolía su intestino grueso en forma de cólico. Su cuerpo, vivido como persecutorio, no le permitía olvidar que cuando se intenta negar la expresión psíquica de los conflictos y su consecuente dolor psíquico, es el cuerpo que deviene signo paradigmático de una semiótica compleja a descifrar. Parafraseando Bach, diré que interpretar un síntoma somático no es darle un sentido mejor o peor fundado, es por el contrario apreciar de qué plural está hecho. Desde la escuela de Chicago, tradicionalmente, en los años 50, se incluía en las llamadas enfermedades psicosomáticas las famosas 7, como las pestes de Egipto: úlcera gastrodenal, rectocolitis, úlcera hemorrágica,
hipertensión esencial, artritis reumatoidea, tirotoxicosis, asma y neurodermatosis. A cada una de estas enfermedades se asociaba un tipo caracterológico de personalidad. Es decir, que de acuerdo a ciertas características de la personalidad, se pretendía predecir la sintomatología somática, estableciendo una relación causal lineal. Personalmente me siento mucho más próximo de la Escuela Psicosomática de París, cuyo mentor ha sido Pierre Marty. La misma no asocia personalidad y sintomatología, sino que describe un tipo de funcionamiento psíquico que predispone a la sintomatología somática, sin predecir ni establecer una relación causal. Para esta escuela, la sintomatología somática abarca toda la patología de expresión corporal, al plantear la unicidad de funcionamiento psique-soma en ese orden. No se puede predecir cuál será el órgano efector de la patología somática, que dependerá de múltiples factores, entre los cuales la genética, la alimentación, el medio ambiente, etc. Pero sí se podrá predecir el riesgo aumentado de expresión de la patología a través del cuerpo. Jack Cannon, el fisiólogo, en 1911, había demostrado los efectos fisiológicos de las emociones que influyen en todo el organismo a través del eje córtico hipotálamo hipofisario, que intervienen en la regulación de la homeostasis del medio interno. Desde entonces, numerosos trabajos dan cuenta, por ejemplo, de la influencia de la depresión en la baja de las defensas inmunitarias, con el riesgo aumentado de la expresión de enfermedades crónicas, a veces reversibles, a veces irreversibles. No es infrecuente la aparición de un cáncer en el curso de un duelo. Últimamente se ha subrayado el aumento de la proteína C reactiva en caso de depresión como riesgo aumentado de generar un accidente cardiovascular, en ausencia incluso de otros factores de riesgo concomitante como el tabaquismo, la colesterolemia aumentada o la diabetes. El psicoanálisis permitió establecer los principios psicodinámicos que gobiernan y organizan la unidad psicosomática de una persona. La dualidad desaparece. El ser humano es psicosomático por definición. Sustantificado, la psicosomática permite definir un campo de estudio. Aplicado como adjetivo, por ejemplo, enfermedad psicosomática, me parece redundante. En ese sentido, propongo abandonar la denominación de psicosomática como adjetivo para reemplazarla por conflictos de expresión a predominancia psíquica o a predominancia somática. Esta última interviniendo cuando el psiquismo no logró funcionar como barrera de contención de los conflictos. La patología somática aparece cuando el psiquismo se vulnerabiliza y no logra contener al interior del mismo los conflictos. No es infrecuente escuchar en la consulta pacientes que se sienten aliviados ante el diagnóstico de un cáncer. Recientemente, una paciente cuyos síntomas requerían hacer el diagnóstico diferencial entre depresión e hipotiroidismo, se mostró desconsolada cuando los resultados fueron normales de la función tiroidea, agregando: hubiera pagado porque me encontraran algo en la tiroides que explicara lo que estoy viviendo. Si fuera el cuerpo, es como si la persona se sintiera por fuera de lo que le ocurre. Si es psíquico, se siente responsable o incluso culpable. Como si el psiquismo no tuviera una entidad que convenga tener en cuenta. Más allá de estos casos extremos, todos hemos conocido el bienestar de haber, entre comillas, logrado una gripe o una lumbalgia, que nos permite regresivamente quedarnos en la cama, dejando suspendido por unos días los conflictos que no lográbamos resolver. Constituyen desbordes pasajeros del aparato psíquico, sin consecuencias graves. El soma opera así como una oferta de tregua a la indecibilidad de las fuerzas opuestas que se debaten en nuestro inconsciente. De manera general, la respuesta somática puede ser funcional, como en algunas cefaleas, o lesional, como en las úlceras. La desorganización psicosomática puede ser reversible, o en algunos casos irreversible, llevando al paciente a una enfermedad terminal. ¿Qué es lo que caracteriza el funcionamiento psíquico de las personas con riesgo aumentado de somatización?
La Escuela Psicosomática de París describe varios mecanismos psíquicos que se alejan de la neurosis clásica y se avecinan más a las patologías del vacío. En primer lugar, el pensamiento operatorio. Es un pensamiento consciente, sin ligazón con movimientos representativos imaginarios y escasa capacidad fantasmática. No utiliza mecanismos neuróticos ni psicóticos clásicos. Es un pensamiento desprovisto de libido que tiende a negar la agresividad y evita las investiduras psíquicas. Las asociaciones que trae el paciente cuando existen son pobres o repetitivas, la vida onírica escasa. En segundo lugar, lo que Pierre Marty llamó la depresión esencial. Son depresiones sin objeto ni autoacusación ni culpabilidad consciente, en las cuales el sentimiento de desvalorización y de herida narcisística se orientan hacia la esfera somática. No existe una vivencia de tristeza. El paciente puede quejarse de cansancio, apatía, suelen consumir complejos vitamínicos y sales de magnesio. Hay como un llamado al cuerpo para que hable, consecuencia de fallas en el procesamiento psíquico de las experiencias emocionales. Deniegan la angustia, incluida la angustia señal, que como bien se sabe es protectora del organismo. Es como si se perdiera, o quizás nunca se alcanzó, la capacidad del sujeto en protegerse del riesgo por venir. Los deseos han desaparecido para dejar lugar a intereses estereotipados o a una mera demanda de satisfacción de las necesidades. El inconsciente no emite señales, permanece opacado por una prevalencia de lo fáctico. En tercer lugar, la desorganización progresiva, que corresponde en términos freudianos a una desintricación de las pulsiones con predominio de la desligazón de la pulsión de muerte. Se diferencia de la desorganización regresiva, dado que esta última es limitada en el tiempo y siempre rica de un potencial reorganizador. Como por ejemplo, cuando una angina nos obliga y permite, entre comillas, simultáneamente, hacer un alto en la vorágine de la actividad constante como forma de evitar el pensar. En una estructura neurótica, la angina puede permitir recontactar con sus propios sentimientos, pensamientos, que habían sido dejados de lado por una hiperactividad alienante. En el transcurso de la vida, el equilibrio psicosomático puede verse alterado transitoriamente por agotamiento de los recursos psíquicos, con la aparición de síntomas somáticos circunstanciales que intentan establecer un paréntesis ante la sobrecarga y exigencia atencional cotidiana. Se produce entonces una desorganización momentánea por falta de integración psicosomática, pero con buenos niveles de reorganización y de recuperación del equilibrio perdido. En otros casos, la manifestación somática es una señal de alarma útil para promover cambios en la actitud de vida. En la desorganización progresiva, en cambio, el movimiento regresivo no está detenido por ninguna organización regresiva valedera, pudiendo conducir a procesos desorganizativos irreversibles. Ciertas hiperactividades se constituyen en verdaderas conductas de agotamiento. Son intentos por generar una evacuación de un exceso de carga psíquica no metaforizada. Son los llamados procesos autocalmantes. Esta dificultad en tramitar el aspecto excesivo de cargas psíquicas es lo esencial de los procesos de somatización de acuerdo a la teoría de Marty. Es una pura carga de excitación que no adquiere valor pulsional, en la medida que no tramita a través del representante psíquico de la pulsión. Descarga directamente en el órgano, sin representante psíquico. Según este esquema, las neurosis bien mentalizadas dan lugar a un enfermar reversible, mientras que la dificultad en mentalizar los conflictos dan lugar a procesos evolutivos. La secuencia es que a una desorganización más o menos profunda del funcionamiento psíquico sigue una somatización. Citando a Pessoa, diré que el paciente psicosomático domina sus emociones, pero no sus sentimientos. La descarga cortocircuita el psiquismo y golpea directamente al cuerpo.
En este tipo de pacientes, los tratamientos medicamentosos deben ser dados de acuerdo a una alquimia delicada. Dosis demasiado débiles no le dan la oportunidad al organismo de reencontrar una homeostasis que permita a las defensas biológicas anteriores de revigorizarse. Demasiado fuertes decapitan el síntoma, evitando a la persona de interrogarse sobre su propia subjetividad vacilante. Algunos autores, como Joyce McDougall, hablan incluso de psicosomatosis, para destacar el aspecto de psicosis actual existente en filigrana en algunas somatosis. De ahí el temor a la locura, si abandonan los síntomas somáticos a los cuales se aferran. Si el cuerpo deviene persecutorio, el inconsciente lo es más aún. Los síntomas somáticos pueden ser el desplazamiento en el cuerpo de un dolor mental insoportable, desesperada tentativa de autocura. Por lo tanto, al intentar un abordaje psíquico de su problemática, el terapeuta se confrontará a una tenaz resistencia a abandonar los síntomas somáticos, cuya desaparición paradójicamente se teme. Son pacientes que cuanto más síntomas en el cuerpo presenten, más se sienten en paz en su psiquismo. Es la función del analista encontrar los eslabones que faltan o incluso de crearlos. A la incapacidad asociativa del paciente, el analista deberá, como prestar su preconsciente, encontrando el sentido metafórico del síntoma y no podrá recurrir a un esquema tradicional de la cura en la cual espera que el paciente asocie libremente. Aquí el paciente se siente libre de no asociar. Me parecería útil para el paciente y por añadidura a los sistemas de salud incluir en los controles clínicos periódicos una evaluación predictiva de los riesgos de somatosis de los pacientes en función de su psicodinámica psíquica, quizá en colaboración con equipos especializados. Para finalizar mi intervención, pero sin pretender concluir, propongo que dado que la neurosis protege de la somatización, vivamos a fondo nuestra neurosis, dejemos aflorar un cierto tenor de angustia, admitamos una pizca de locura que dé sabor a la vida y seamos los más felices posibles, sin olvidar, como decía Cioran, que los que se sienten bien no son reales, tienen todo salvo el ser que confiere una salud improbable. Y luego agrega, salir indemne de la vida podría suceder, pero en realidad no sucede nunca. Muchas gracias. Bueno, gracias Juan y le pasamos la palabra a Oscar Paulucci. Bueno, me invitaron, muchas gracias por la invitación a Diego. Es también un gusto estar con ustedes y con Juan, con el cual hemos compartido, además de espacios de la vida, espacios científicos que resultaron agradables. Bueno, cuando me invitaron a hablar, digamos, una de las propuestas, me pareció que de Diego, era que pudiera trabajar algo así como si los cambios epocales implicaban una transformación solamente formal o había un cambio en la estructura del sujeto, ¿no? Este es un tema que yo he trabajado durante muchos años, hace bastantes años también, no voy a decir cuántos, y de lo cual decantó un libro que se llama La misteriosa desaparición de las neurosis. Sin embargo, voy a empezar por otro lado, voy a ser un poco disruptivo en eso, porque tuve el placer y el gusto de meterme en YouTube en la última clase. Y se me ocurrieron 3 o 4 cosas que me parecía importante subrayar. No necesariamente tienen que ver con la clase, sino algunas cosas que a mí me evocaron. Lo voy a hacer breve, cada una de estas cosas podría implicar toda una charla, pero me parece que es importante en estos tiempos de cultura objetivante y objetalizante que se apueste a cierta producción del sujeto, ¿no? Es decir, cómo el psicoanálisis toma el síntoma, digamos, si el psicoanálisis implicó algo es pasar del campo de lo que Foucault llamaba el campo de la mirada al campo de la escucha. Esto creo que se ha ido perdiendo, creo que estamos asistiendo a una medicalización creciente de la vida y de la muerte, a una especie de cognitivismo que tiene una ética donde se intenta dirigir la vida del sujeto, ¿no? Este sería un título, ¿no? Que
querría subrayar porque es el horizonte en el cual me parece que tiene valor este seminario. En segundo lugar, y que está vinculado creo con esto, anoté una frase donde Lacan dice: dirigir la cura no es dirigir la conciencia del sujeto. Es decir, hay que distinguir en la cura psicoanalítica lo que es dirigir la vida, que estamos tentados por vía de la transferencia, y estamos tentados porque el paciente espera que uno le dirija la vida o el analizante. La verdad que la pregunta del empastamiento no la había escuchado, pero cuando la escuché acá, no había llegado a escuchar esa pregunta, se me ocurrió algo, ¿no? Que es también una frase de Lacan que dice en Yale, en el 75, dice: un análisis, dijo, no debe ser llevado demasiado lejos, también hay que aceptar cierto límite, ¿no? Creo que en alguna de las reuniones anteriores o en algo que escribiste vos hablabas de lo incurable, hay un límite ahí, ¿no? Hay un punto límite también a tolerar, ¿no? Digamos, en otros términos diría, el deseo del analista no puede ir más lejos que el deseo del analizante. Es decir, creo que si Freud nos advirtió de algo en este campo, es también del problema del furor curandis, que es lo que diferencia, digamos, de algún modo, cierta cuestión de ética médica con lo que es la ética del psicoanálisis, ¿no? Incluso en esa conferencia de Yale, Lacan dice: cuando uno se siente feliz por vivir es suficiente. Después les dejo a ustedes que piensen qué es eso de sentirse feliz por vivir, ¿no? Pero uno lo puede olfatear, ¿no? El otro tema que también implicaría toda una reunión entera es que el síntoma implica una satisfacción. Esto me parece que lo quiero remarcar, más allá del valor de verdad, del valor de formación del inconsciente y de velamiento, etcétera, etcétera, hay algo de la satisfacción, ¿no? Si uno piensa, por ejemplo, en El hombre de las ratas, uno ve que en frente a la tortura de las ratas, Freud usa una palabra que usa poco, es una palabra que después Lacan retoma como concepto, dice: había algo de un goce ignorado en su cara cuando relataba, ¿no? La otra vez un analizante o alguien que consulta le digo: vos cuando me contás esto, ¿de qué te reís? Porque es notable cómo el que me consulta se reía de algo que era un padecimiento, pero escucharlo me parece que fue importante porque él se sorprendió frente a eso, ¿no? Freud dice que los síntomas implican una satisfacción sexual sustitutiva. Insisto en esto de la satisfacción en el sentido que el síntoma da cuenta de que hay un más allá del principio del placer, digamos, que no vivimos. Hay un campo de los analistas post-freudianos que cuestionaron la idea de un más allá del principio del placer. Y esto me parece que es también una divisoria de aguas que también hace a lo que sería el eje de lo que por lo menos alcanzaría a bosquejar hoy, si han desaparecido las neurosis, pero no por una cuestión nosográfica, sino que implica como peso con respecto a conceptos fuertes como el inconsciente, la sexualidad, el deseo, la transferencia, etc. También, con respecto al síntoma, querría enfatizar algo, en términos que lo dice Lacan muy bien, dice, en el Seminario de la Angustia, dice Lacan, el síntoma es un goce engañoso, que se basta a sí mismo. Esto me parece que es importante porque si alguno de ustedes vio la película Mejor Imposible, alguien se puede pasar toda la vida con Jack Nicholson contando baldosas y nunca apelar a un otro. El hombre de las ratas, con sus síntomas de duda entre a quién le tenía que devolver las coronas de los Quevedos, oscilaba y hasta que leyó la psicopatología de la vida cotidiana y dijo: hay algo de estos juegos de palabras y esto a mí me suena, y apeló a un otro. En ese sentido, me parece que la apelación al otro es lo que podemos llamar, siguiendo Lacan, como acting out. Acting out entendido no ya como la dimensión más clásica del kleinismo, sino como una apelación al otro, ¿no? Si no hay apelación al otro, no hay transferencia y por lo tanto no hay posibilidad de analizar ese síntoma. Ese es uno de los problemas que tienen los pacientes que se presentan bajo la forma de un síntoma somático, por ejemplo, digo. Entonces, apelación al otro como punto clave, yo lo digo un poco así sencillo cuando digo, bueno, que la persona padezca es necesario, pero no es suficiente para que alguien entre en análisis, ¿no? Muchas veces, digamos, alguien viene a una entrevista quejándose de algo y termina hablando de otra cosa, ¿no? Una vez una persona me consulta por un problema de pareja y me dice: uy, esta entrevista me pasé hablando de mi mamá. Digo, el enigma
es necesario que se constituya un cierto enigma de saber, y ese enigma de saber no necesariamente es bajo el síntoma bajo el cual el sujeto consulta y padece. Esto es clave, porque si no hay enigma de saber, corremos el riesgo de hacer psicoanálisis aplicado. Esto le pasó a Freud cuando habló de la joven homosexual diciéndole que las interpretaciones le resbalaban como el agua sobre las plumas de un pato. Muchas veces vemos que hay gente que se va de un tratamiento porque nunca entró en análisis. El punto clave es precisamente que ese enigma de saber tenga alguna relación con ese analista singular. Ahí sí podría estar dado algo que es bastante, digamos, no fácil de encontrar, pero que es un punto clave en términos de la posibilidad de que se instale lo que Freud llamó transferencia operativa o transferencia positiva sublimada y Lacan llamó sujeto supuesto al saber. Esto me parece que es un punto importante, ¿no? Sabiendo que el analista no es en todo caso, encarna alguna dimensión de semblante de saber, pero que el saber a producir es del inconsciente. La otra cuestión que justamente mencionó, creo que dentro de las cosas que puso Diego en Facebook, había hecho alguna alusión a la fantasía o al fantasma. Y me acordé entonces, en último término, antes de hablar del tema para el cual, digamos, desarrollaría algunas cosas, ¿cuál es la relación entre el síntoma y la fantasía subyacente? Digo, este sería un tema quizás para el año que viene, el de la fantasía en psicoanálisis, pero me acordé de un analizante. Un analizante tenía mujer de unos 30 y pico, 40 años, hace años, tenía mucho miedo a los ladrones, ¿no? Tenía un temor y ponía muchas trabas, ponía elementos de seguridad, nunca estaba tranquila, ¿no? Entonces todo giraba en torno a ese síntoma hasta que una vez trajo un sueño. En ese sueño estaba en la casa y de repente empieza a sentirse ruidos e irrumpe alguien que a pesar de las trabas y todas los elementos de seguridad que había puesto en la puerta, irrumpe igual. Y aparece un personaje que no correspondía a su ideal en términos masculinos, era una mujer joven universitaria, con una pareja, todo dentro de cierta prolijidad, llamémosle así. Esta era una especie de, ahora como no sé si hay tantos operarios, así como podríamos decir un personaje medio sucio, desgarbado, grandote, morocho, que no correspondía a su ideal. Sin embargo, este señor irrumpía y avanzaba hasta llegar a una escena de violación, ¿no? Digo, ¿qué posibilitó esto? Que algo que Freud dice, en la base de los síntomas hay una fantasía que lo sostiene. Acá había algo que articulaba un fantasma de violación y había una palabra que yo no voy a usar porque era específica de ella, con el cual denominaba a ese personaje. Digo, algo de su goce, de su deseo se jugaba en esa fantasía. Bueno, ¿esto para qué sirve? Esto la pacificó mucho y empezó a no necesitar poner tantas medidas protectoras, porque el peligro venía en relación a su propio fantasma en esto que, además desde el punto de vista práctico o de la vida cotidiana, la podía llevar a alguna situación de exponerse precisamente a situaciones de violación. Otra cosa es que permeabilizada esta dimensión del inconsciente, pudiera jugar alguna escena de violación con su pareja, con un amante o con quien quisiera. Pero me parece que ahí se ve esta relación entre lo que estaría, en lo que Freud dice, en la base de los síntomas, está la fantasía inconsciente. Por eso tenemos que estar cautos con pretender liberar o aligerar del sufrimiento a alguien que se queja de un maltrato por parte de un jefe, porque esto lo enseñó Freud en 1918, cuando escribió Pegan a un niño, cuando dijo, ojo, porque en la base de un padecimiento masoquista de este orden puede estar en juego cierta situación fantasmática al modo de lo que él, a través de la segunda fase, marcó como construcción del análisis en el cual un niño es pegado, ¿no? Entonces, me parece que ahí tenemos también otra problemática, que es la relación entre la operación sobre el fantasma, en términos de Lacan, fantasía inconsciente, y la relación con el síntoma, que bueno, implicaría, y termino con esa primera parte, que era como una introducción disruptiva, por lo menos en el eje de lo que pensaba traer. Lacan dice en el seminario 16, de un otro al otro, dice, nuestra práctica se refiere a desenmascarar, develar eso que está allí,
donde tenemos que hacer frente al síntoma, desenmascarar esa relación al goce como eso que pulsa, que insta más allá del principio del placer. Digo, esto me parece que es un punto clave en relación a que no pretendamos, porque si se sostiene algo del deseo, esto también tiene que ver con el tema de la desaparición de las neurosis, si algo del deseo se sostiene como insatisfecho en la histeria, no pretendamos brindarle o satisfacerla como analista en términos de que algo del deseo, mientras no se modifique la posición subjetiva, eso va a seguir insistiendo. Digo, ahí no hay que confundir. Una tríada que Lacan estableció bastante tempranamente en su obra es la de necesidad, demanda y deseo. Es decir, no pretendamos achatar, respondiendo a la demanda, con el plano del deseo. Este es uno de los aportes fundamentales del psicoanálisis. Hace bastantes años, en el año 90 y algo, hubo acá en la Argentina un Congreso Psicoanalítico Internacional. En esa época se publicó en la revista de APA un artículo de Michael Bash, que no es pariente de Carlos Bash, que estuvo el otro día acá, donde hablando este hombre, en un artículo que publicó en la revista de APA, decía que hablando con una vieja analista de Estados Unidos, le había preguntado cuántos pacientes psiconeuróticos había visto en su vida, en relación a lo que decía también, que aprovechemos de la neurosis. Y ella había dicho que solamente 4. En ese momento nos impactó mucho lo que leímos y nos preguntamos si en realidad esto era una verdad de la clínica o era un olvido de las categorías freudianas. Cuando esto me parece que es importante porque de repente se habla de nuevas patologías, ustedes habrán escuchado, y creo que es un elemento a reflexionar si realmente son nuevas patologías en relación a algo estructural del sujeto, o como dice Perrier, François Perrier era un analista francés, discípulo de Lacan, que se analizó con Lacan. Perrier dice en un libro que se llama Estructura histérica, dice, por eso, dice, no hay nada asombroso en el hecho de que la sintomatología de las neurosis histéricamente estructuradas adopte el estilo y los giros de la moda del momento y no se disfrace con los vestidos de nuestras abuelas. Esto me parece que es una pregunta válida. Inclusive Diego hablaba de ataque de pánico. A mí no me gusta hablar de ataque de pánico porque me parece que, ¿por qué? Porque lo desligo de la relación con la neurosis actual freudiana, y no por una cuestión de devoción a Freud, sino porque me parece que nos alejamos del campo del psicoanálisis para quedar atrapados. Esto, digamos, el lenguaje se va infiltrando, se nos va infiltrando, como el DSM-4, el DSM-3, el DSM-5, ¿no? Entonces, TOC, la gente dice TOC, ¿no? Dice trastorno bipolar, ¿no? Y este es un problema no solo para los psicoanalistas, sino para los psiquiatras. Una vez, cuando estuve en el Congreso de Chicago, leyendo un diario en Estados Unidos, un psiquiatra decía, era mucho peor el subdiagnóstico de la llamada bipolaridad que el sobrediagnóstico actual. Digo, entonces, la bipolaridad termina abarcando desde las depresiones en la neurosis hasta la psicosis maníaco-depresiva, ¿no? O sea, no todo avance implica un progreso, no todo nuevo desarrollo implica un progreso. Y en el campo freudiano o en el campo del psicoanálisis ocurre lo mismo. Entonces, cambio de ropaje, cambio de la estructura formal del síntoma o cambio de la estructura. Hay una película de hace muchos años que se llama La amante del teniente francés. Bueno, veo que algunos asientes, así que me alegro que la hayan visto. Ahí transcurren dos historias paralelas. Entonces, el amante francés era un tipo, digamos, que se enamora de Meryl Streep, que era mucho más joven. Jeremy Irons. Meryl Streep era mucho más joven, tenía unos 20 y pico de años menos que ahora. Y bueno, el tipo se enamora de Meryl Streep y en esa época estaba de novio y tenía un compromiso. Tener un compromiso en esa época está un poco vetusto, la idea de compromiso previo al casamiento, pero en esa época tenía un peso no solo formal, sino legal. Bueno, él se enamora y dice, bueno, yo largo todo, largo a mi novia. Bueno, entonces le trajo una consecuencia terrible hasta con los futuros suegros. Pero ¿qué pasa? La va a buscar a Meryl Streep y Meryl Streep desaparece de la escena. No está.
paralelamente a eso, esto es muy interesante, ¿no? Porque ahí los analistas tenemos que estar viendo qué es lo que le sostiene el deseo a Meryl Streep. Digo, en términos que cuando se le acabó la triangularidad esa, donde el deseo se le sostenía en relación a la otra mujer, no pudo sostener y soportar en lugar de ser ella la mujer de Jeremy Irons, por más pintor y joven que estaba en ese momento, que era Jeremy Irons en ese momento. ¿Cómo? Bueno, en principio la operación del analista debería considerar eso como condición del deseo. Esto cambia totalmente, está bien esto que vos decís, ni conservar el trío, ni tampoco combatirlo, mostrarle que es masoquista y que cuando se viene a llorar el lunes a nuestro consultorio porque el jefe le prometió que iba a dejar a la mujer, no mostrarle un aspecto masoquista para que corte con el jefe y después se suicide. Ni tampoco creer que la búsqueda de la otra mujer es una búsqueda homosexual. Ese es otro punto. Pero paralelamente transcurre otra historia entre los actores de la película, es exactamente igual. Entonces, ahí la respuesta que uno se da, o que nosotros nos damos, o que yo me doy hoy, es, no se modificó la estructura, se modificó el ritmo, se modificó el lenguaje, ahora, 20 años después, podría ser por WhatsApp, me clavó un visto, o algo por el estilo. Bien. Entonces, eso podría ser el equivalente, o a qué hora fue el último, porque ahora también en el WhatsApp hay una forma de eliminar, de que el otro no vea cuando dejé de comunicarme, porque hay toda una psicopatología de la vida cotidiana, en la cual de repente es como, estuviste hasta las 3:15, y a mí no me llamaste, ¿qué estuviste haciendo? ¿Con quién hablaste? ¿No? Ni que hablar los rastreos por Facebook, Instagram, Snapchat, ¿cómo se llama? Telegram. Bien, tratamos de estar al día. Bien. Bien, entonces, ¿qué pasa? De ahí nos fuimos a revisar un poco lo que pensaban algunos postfreudianos de la psicología del self, por ejemplo, como Heinz Kohut, que era alguien que nació en 1913 en el Imperio Austrohúngaro, era todavía en ese momento, y que después con el avance del nazismo huyó a Estados Unidos y creó lo que se llama psicología del self, etcétera, lo deben haber escuchado nombrar. Confieso que cuando presentamos esto a muchos cojutianos no les gustó mucho, porque si bien citamos textualmente alguno de lo que, digamos, de los ejemplos y lo sacamos de los textos, me parece que cuando a uno le viene el mensaje desde el otro, por ahí no le gusta mucho, ¿no? Muchas veces. Bien, entonces, siguiendo esta hilación, tomamos una presentación clínica realizada en los seminarios de Heinz Kohut. Entonces, es una paciente que él llama necesidad adictiva de otra persona admirativa en la regulación de la autoestima. La llamaba así. Pero él mismo dice, repito, una necesidad adictiva de otra persona admirativa, porque ahora estamos también de moda con las adicciones, así que también hay adicciones ¿no? Había una época, hace unos años, que había las mujeres que aman demasiado, no sé si se acuerdan, que estaba la moda, ¿no? Bueno, un momentito, ¿no? No sé si aman tanto. Bien, una necesidad adictiva de otra persona admirativa en la regulación de la autoestima. El mismo Kohut dice, tradicionalmente se tiende a pensar en estas personas en términos de personalidades histéricas. Entonces, no es que tengamos una apología con la nosografía o el etiquetamiento ni una especie de devoción freudiana, pero, dice, me interesa sí las consecuencias para la clínica y para la constitución subjetiva. Cómo pensar la constitución de un sujeto y cómo pensamos la clínica y cómo opera el analista, cómo escucha. Porque evidentemente no es solamente la posición teórica declamada, sino lo que se vehiculiza a través del propio análisis, de las supervisiones, de estas reuniones, de los seminarios que cursen, pero uno tiene un recorte desde donde escucha el síntoma y desde donde escucha lo que ocurre. Y esto tiene consecuencias en lo que dijimos al principio sobre la dirección de la cura. Esta chica tenía muchas desventuras amorosas, tenía 22 años, porque sometía al novio de turno a demandas crecientes, tales que producían el alejamiento del novio y después se ponía loca
para decirlo, hecho que la llevaba compulsivamente a intentar recuperarlo. Por ejemplo, la paciente decía, me falta el aire si no hay un muchacho a la vista, o no me siento bonita si él no está allí para verme bonita. Entonces, las exigencias desmedidas, lo llama Kohut, la llevaban a situarla en la dimensión de una adicción, ¿no? Es interesante, ¿no? Por supuesto, cuando él quiere discriminar objeto de amor y objeto adictivo, lo hace por una cuestión cuantitativa, no lo puede precisar teóricamente. Pero acá viene un punto clave, me parece. Él dice que esta mujer tiene un déficit en la regulación de la autoestima atribuible a una deficitaria incorporación transmutativa. Entonces él dice que esto es una falla por falla de incorporación en relación a una función materna. O sea, reduce la problemática del sujeto a una cuestión identificatoria dual con respecto a una madre que no le brindó, digamos, las capacidades tan variadas como dormir, poder hacer construcciones, jugar, sosegarse, pero él lo ubica y dice algo importante, dice, una buena crianza, una buena madre propiciaría gradualmente la introyección de la función reguladora antes mencionada, que le llama, como dije antes, deficitaria incorporación transmutativa. Esto me parece importante, porque si uno piensa que lo que le falló es una buena madre que no le dio lo suficiente, va a repetir en la transferencia el intento de aportar lo que le faltó en una relación dual que termina produciendo una situación sugestiva. Este me parece que es un punto... ¿Tengo 5 minutos más? Sí. ¿Se sigue hasta ahí? Desde esta perspectiva, las demandas crecientes de la paciente a su partener son interpretadas como exigencias desmedidas, adicción y fallas en la regulación de la autoestima. No digo que no la tuviera la falla en la autoestima, pero ahí me parece que queda sustituido el problema del deseo en la estructura histérica, yo lo ubicaría como una estructura histérica, por una falla de la regulación narcisista en relación al otro. Porque ahí ha habido una, a mi entender, me iba a salir y lo digo, la palabra degradación, una degradación de la noción de narcisismo al desarticularla de la noción de Edipo, como si el narcisismo tuviera un desarrollo autónomo, como si uno se desarrollara solo, como si no hubiera una relación entre el complejo de castración y el narcisismo, ¿no? Esto es para pensarlo, ¿no? Entonces, ¿es que acaso habría una medida posible para la exigencia? ¿O en estas demandas crecientes de esta chica se desliza articulándose el deseo como insatisfecho al modo de la bella carnicera, quien podía desear el caviar en tanto su marido no se lo proveyese? ¿Se dan cuenta? ¿Está claro el planteo? O sea, si uno piensa que está excedida en la demanda, no entiende que tras esa demanda se vehiculiza el deseo como insatisfecho. Lo peor que puede hacer el analista es intentar satisfacerla, sosteniéndola, sino más bien que eso, bueno, operación interpretativa mediante y Durcharbeitung o reelaboración, como decía antes Diego, algo de este posicionamiento en relación al deseo como insatisfecho, que es la modalidad del deseo en la histeria, se pueda resolver. Entonces, acá lo importante es que ¿se trata acaso de la existencia de una falla en la autoestima en términos de una adquisición de una destreza yoica? Entonces, ahí el plano identificatorio del yo sustituye a la estructuración del sujeto a partir del complejo de castración y del Edipo. Y ahí lo que se pierde es el deseo, se pierde el inconsciente, se transforma el analista en una especie de soporte, ¿no? Digo, me parece que es otra forma de pensar el síntoma, otra forma de pensar la estructura clínica. Por eso dice, primero tratamos el problema del apego, porque también trabaja con la teoría del apego que viene desde Bowlby, del apego y la estructura narcisista, y que después llegaremos a la sexualidad, como si la sexualidad no estuviera de entrada, como si en el hombre de las ratas no hubiera narcisismo, como si en la obsesión no hubiera narcisismo, pero el narcisismo está articulado en la neurosis al complejo de Edipo y al complejo de castración. Bien, voy a decir 2 cosas más y voy a caldearme. Entonces, voy a recordar un poco algo del hombre de las ratas para terminar en relación a la obsesión y el narcisismo.
Pero digo, hay una frase acá que escribimos que me gusta, que dice, esta posición parece desconocer la existencia del narcisismo en el campo de las neurosis, el que se nos muestra articulado y regulado desde otro plano. Cabe aquí recordar el tema de la elección narcisista de objeto en El hombre de las ratas, registrable en su duda de carácter obsesivo entre esos dos objetos del yo, representados por el padre idealizado y la dama de sus pensamientos. Esta captura es pensable desde la falla de la función paterna en la constelación edípica, que ubica al sujeto en una posición de imposibilidad frente al deseo, la procrastinación, la no decisión, bueno, puedo dejar para mañana lo que podría hacer hoy, mejor se lo digo mañana, etcétera, etcétera, etcétera. Esto me lo voy a comprar, pero tengo que averiguar otro precio más. Digamos, la prolongación indefinida de los tiempos para comprender, en términos de Lacan, hablando de tiempos, ¿no? Instante de ver, tiempo para comprender, momento de concluir, el obsesivo no concluye nunca, que ubica al sujeto en una posición de imposibilidad frente al deseo cuya salida no dependerá de la opción entre dos objetos equivalentes. Hace poco discutimos un caso acá de un señor que tenía dos mujeres. Situación cotidiana en nuestra práctica clínica. Desconocer en este punto al deseo que atraviesa el plano narcisista lleva al paciente al encuentro con una demanda del analista que lo aplaca, pero no modifica en absoluto su imposibilidad frente al objeto del deseo o su insatisfacción y su metonimia constante y su producción permanente de síntomas. Bueno, muchas gracias a los dos. Han sido muy prolíficos en ideas. Y bueno, vamos a ver qué se escuchó, ¿sí?, en lo que se dijo. Bueno, tienen la palabra. Vencemos las inhibiciones así, porque ella me ha dicho que no se iba a animar a hablar. Bueno, adelante. De todas maneras, si seguimos al doctor Paulucci, no lograremos nunca satisfacer sus demandas, así que no se hagan problemas. Para eso se los hago, para que no me los Bueno, igual creo que han traído entre los dos una... vas a decir algo. Ok, bueno. Hay que demandar. Adelante. Hay que demandar. Decí tu nombre, por favor. Adriana. No, que creo que, como decías vos recién, ¿no? Me parece que no... La estructura es la estructura. No se modifica con el tiempo y cambia. Me parece que es lo que estabas diciendo recién. Se camuflará pero no la estructura, a mí me parece. Bueno, gracias a Adriana. Recolectamos algunas reflexiones y preguntas más. Una pequeña bueno, cosa. Dale. No, que una cosa es la subjetividad de la época y otra cosa es lo que escuchamos cuando el paciente se acuesta en el diván. Digo, esto es muy importante porque a veces hay un desplazamiento de las lecturas sociológicas sobre los tiempos de la posmodernidad, que también tiene una influencia, pero ojo, si nos quedamos capturados por eso, no abrimos a la dimensión de escucha del inconsciente. Juan, creo que ibas a decir algo. Estamos cognitivos conductivos. No iba a decir nada, pero bueno, okay. ya que estoy... No es la dirección de la cura, sino la dirección del seminario. Bueno, no, lo que podría preguntar es si para ustedes, en relación a la época en que nació el psicoanálisis, han cambiado, digamos, las expresiones de las estructuras, digo, porque acá Adriana decía, bueno, la estructura no cambia, pero muchos por ahí pensamos que en algunos casos las estructuras han variado en relación a otros tiempos porque las personas con las cuales los infantes se identifican, por ahí tienen una mentalización del infante más líquida que en otras épocas, ¿no? Bueno, esta podría ser una pregunta. Sí, a mí, digamos, la noción de estructura me interroga. Creo que tuvo un gran impacto digamos, a través de Lacan y toda la obra de Lévi-Strauss,
Pero personalmente me parece que hay vasos comunicantes y que la estructura nunca es la estructura, en el sentido de que es como un compilado de sintomatología, y como bien lo decía Oscar, que se anuda alrededor del goce, pero no necesariamente, digamos, la estructura es lo que lo define. Me parece que a veces lo que lo define son los vasos comunicantes. Y eso es lo que permite que una estructura se movilice. O sea, hay muchas situaciones que por fuera, digamos, de un trabajo analítico, por ejemplo, por un acontecimiento disruptivo, pueden sacudir una estructura. Y este es un momento privilegiado para que la persona haga una consulta. Me parece que es un momento muy interesante cuando la estructura se ve como tambaleante en ese momento, ¿no? Y, por ejemplo, volviendo un poquito a la sintomatología psicosomática, muchas veces la aparición de un síntoma somático, más allá del goce del cual hablaba Oscar, que puede tener el sujeto, al mismo tiempo puede ser un disparador para una consulta, ¿no? Yo recuerdo una paciente que me vino a ver y que llega a primera entrevista, le pregunto cómo había llegado, y me dice que su dermatólogo le había dicho que me viniera a ver. Esto es muy, digamos, es como de mal pronóstico, ¿no? Cuando dice el dermatólogo me dijo que me viniera a ver. Y me comenta que tenía una alopecia autoinmune por el cual había perdido todo su cabello, tenía peluca, yo no me había dado cuenta que tenía una peluca, y hablaba de esto con una distancia impresionante, como que como si no la afectase. Y de golpe, esto hace muchos años, de golpe se saca la peluca. Yo, digamos, quiero aclarar que en esa época yo tenía pelo, pero a mí me generó una angustia terrible, que es la angustia de castración que ella no vivía, ¿no? O sea, es como que creo que uno tiene que estar, digamos, alerta también en lo que el paciente te hace vivir, digamos, como aquello que no vive, ¿no? Y esto creo que de algún modo, digamos, nos puede servir también, y creo que cuando uno trabaja con pacientes psicosomáticos tiene que estar muy atento a lo que el paciente te hace vivir para poder retrabajarlo y proponérselo. O sea, me parece que la técnica con pacientes psicosomáticos es muy distinta que la paciente con neuróticos, en el sentido de que uno no puede, digamos, trabajar con la situación libre porque no hay. Entonces hay un grado de incerteza mucho mayor porque uno tiene que proponer hipótesis y ver qué efecto tiene. Y esto le da un aspecto aleatorio al trabajo mucho más importante, ¿no? Donde quizás uno no está tan pendiente de la estructura justamente como de la posibilidad de... Es como un trabajo al revés, porque uno se pone contento cuando el paciente se empieza a neurotizar. Entonces, la neurotización del paciente sería un éxito terapéutico, ¿no? Entonces, por eso te digo que lo de la estructura me parece un poco relativo. Sí, no, convendría a lo mejor aclarar algunas cosas. Sí, Lacan se oponía absolutamente a ser tildado de estructuralista, no es la estructura en el sentido de Levi-Strauss. O sea, es la relación entre la estructura y la estructura del Edipo. Ahí uno podría discutir si esta estructura simbólica sigue teniendo vigencia o no. Es una estructura simbólica que podríamos llamarla de otra manera, es la introducción del sujeto en el lenguaje. Es eso. Si yo lo quiero reducir, diría, ¿cómo nos introducimos? ¿Cómo nos marca el lenguaje? ¿Cómo el lenguaje marca el cuerpo de una manera distinta? ¿Cómo el lenguaje no falla en su marca cuando se produce una psicosis, ¿no? O cuando falla de otra manera, cuando emerge una neurosis, para decirlo sencillo. Pero me parece que sigue teniendo vigencia los modos particulares de inserción entre cierto, digamos, orden simbólico del lenguaje y un infans particular. Ahora bien, por ejemplo, en relación a lo que traía Juan, líquido, no sé bien lo de líquido que viene de Bauman, pero a lo mejor hay cosas que se hacen más ostensibles. Por ejemplo, el otro día surgió acá en una charla, decía alguien, bueno, una mujer, o yo había traído el ejemplo, una mujer en La Plata hace 2 años, dijo, de sus 2 hijos mellizos, dijo que el varón quería ser nena. Y después fue y lo empezó a vestir como nena. Esto no es que no ocurriera, pero esto es una tramitación del Edipo. O sea, el deseo materno encarnado en algún punto, por supuesto, es un poco brutal lo que digo, pero hay que ver cómo se juega en la constelación desiderativa, en el lugar del padre, etcétera, etcétera. Ella lo viste de mujer y después como
hay una ley que casi automáticamente, creo, vos decís que te querés llamar Juanita Juanita, vos, y va y se pone Juana. Claro, entonces me parece que un momentito, digo, entonces me parece que a lo mejor hay ciertas cosas que aparecen más. Es lo mismo que la homosexualidad. ¿Es un problema de libertad? La sexualidad, ¿es un problema de libertad o hay un determinismo? Digo, porque ahora hay una especie de apología de lo homo. Lacan dice, heterosexual es todo aquel que ama a las mujeres. Lo difícil de tolerar es el otro sexo, lo femenino, lo heteros lo decía Freud, lo ajeno y hostil, para las mujeres también. Quiero decir, no, a veces en lo homo, que aparece a veces muy idealizado, hay un rechazo, no solo de la diferencia en el sentido freudiano, sino de lo más radicalmente difícil de soportar, que Freud lo equipara a la muerte, que es lo no representable. Digo, entonces, me parece que ahí nos podemos empezar a entender, ¿no? ¿Bordeamos ese punto o cubrimos, por supuesto, con disfraces o máscaras de la época, ¿no? Digo, en este caso, bueno, la falta, la inversión de la perspectiva también uno la puede explicar en relación a la inserción en el lenguaje, digo, la inversión de la perspectiva en relación a los hijos, ¿no? En Cromañón murieron muchos chicos porque las madres y los padres los llevaban y los dejaban en el baño. Digo, ¿cuántas veces yo voy a comer a un restaurante y veo que a las 11 y pico de la noche entran chicos agotados con padres que los tienen ahí hipnotizados con estos instrumentos? Digo, ¿qué pasa ahí, no? ¿Hay algo? Sí, hay algo a ver cómo opera esto, pero no a priori, sino por el efecto producido cuando tenemos un relato, ¿no? Bueno, hay varias preguntas que vienen apareciendo a través de internet, de Click Meeting, también en relación a la estructura, pero yo creo que las presentaciones de los dos se complementan bien porque Juan habla de qué pasa cuando la pulsión se satisface ahí en el cuerpo, encuentra directamente su objeto y se satisface de manera mal, ¿no? Regular. Cuando se satisface, la cosa es compleja. Y Oscar trae, bueno, esto de que el deseo es una deriva de representación en representación, de cosa en cosa, de objeto en objeto del mundo, pero nos defiende de la satisfacción de la pulsión. Ahí hay algo, me parece, que han entre los dos armado un poco como es algo de lo que es la estructura psíquica, ¿no? La pulsión, el goce, la pulsión que encuentra su objeto en el goce o un deseo que permite ponerle un límite a ese goce arrasador. Pero bueno, aparecen varias preguntas sobre esto, sobre la estructura, sobre el fantasma. ¿Qué diferencia les preguntan a Oscar entre fantasía, bueno, inconsciente freudiana y fantasma lacaniano? ¿Quisieras decir algo? Si para vos hay alguna diferencia en ese punto. Bueno. No, que digo, son preguntas enormes, pero digamos, Freud separa lo que sería el ensoñar diurno, erótico, ambicioso, dice Freud, que son las fantasías preconscientes, de lo que podríamos decir que va decantando en el curso de un análisis, ¿no? Por eso cuando llega digamos, a lo que está en la base de los síntomas, él lo ubica como una especie de mestizo entre inconsciente y preconsciente. Es muy interesante eso, ¿no? Y el prototipo de fantasía inconsciente sería, pegan a un niño, pero la primera fase, ustedes saben, un niño. Pero la segunda, dice Freud, soy pegado por mi padre, es una construcción del análisis. Dice algo interesante, dice, no tiene existencia real, es una construcción del análisis, pero incide en los rasgos de carácter y en el devenir libidinal del sujeto. Esto es muy interesante. Ahora, más allá de lo que Lacan le llama fantasma por un problema además terminológico en francés, acá tenemos a alguien que me puede explicar bien, nos puede explicar, desasnar un poco, pero que me parece que tiene
por una cuestión del francés que se usa fantasma y no fantasía. Fantôme, claro. Bueno, pero a lo que voy es que cuando Lacan habla en la lógica del fantasma, cuando habla de fantasma, el prototipo de fantasma fundamental o de fantasma es pegan a un niño. Quiero decir, para mí hay una articulación absoluta entre la fantasía inconsciente y el fantasma de Lacan. O sea, después podemos ver cómo relacionamos la fórmula del fantasma, sujeto dividido, los anges del objeto, la relación entre el sujeto y el objeto, etc. Pero lo que hay que rescatar, que Lacan lo formaliza, pero Lacan lo muestra, es que la fantasía inconsciente es un axioma gramatical, donde hay un sujeto, un objeto y un verbo, y que las transformaciones gramaticales determinan distintos posicionamientos del sujeto. Ahí se ve la importancia del lenguaje, como ocurre también en Schreber, cuando habla de la erotomanía, de la celotipia, etc. Aquí hay otra pregunta que llega por internet de Claudia. ¿Claudia More? No sabemos, puede ser. La pregunta es si, además en el síntoma neurótico, puede haber en el síntoma psicosomático y en el psicótico una fantasía inconsciente que es nuestra función descubrir, develar, reconstruir. Es para vos, Juan. Creo que un poco Oscar lo dijo hace un rato, o sea, la fantasía inconsciente siempre está, digamos, en cualquier síntoma. La cuestión es cómo tramita, digamos, esa fantasía inconsciente, o sea, todo depende de la porosidad o no porosidad que el sujeto tenga de dicha fantasía. Por ejemplo, en los pacientes psicosomáticos hay muy poca permeabilidad a poder acceder a la fantasía, y generalmente los pacientes psicosomáticos o no sueñan o sueñan muy poco, y cuando empiezan a soñar es como un momento clave, un momento mutativo en el trabajo terapéutico, donde uno realmente puede acceder, no digo a la fantasía inconsciente tal cual, al estado bruto, pero sí puede, a través de la porosidad, digamos, adquirida del inconsciente, acceder a lo que lo sustenta. Pero me parece que en todo síntoma, ya que sea neurótico o somático, la fantasía inconsciente está presente. Y yo quería decir dos palabras que no tienen que ver con esta pregunta, pero sí con lo que hace a la sexualidad. O sea, yo creo que la sexualidad siempre es hetero. ¿Por qué es hetero? Porque el otro, como bien vos decías, es radicalmente diferente. Aunque, digamos, el acto sexual se dé entre dos sujetos del mismo sexo, siempre el otro es hetero, en el sentido que es un otro. Y la radical diferencia, eso no se va a disolver nunca. Siempre la noción de otredad existe más allá, digamos, del género. Y esta dimensión de la sexualidad me parece importante de subrayar. Y por otro lado, vos habías hablado del ataque de pánico. Es interesante porque pánico viene de Pan, que era un sátiro, que era mitad animal y mitad humanoide, que corría, digamos, a las hembras. O sea que la sexualidad en el ataque de pánico está presente a través de Pan, de algún modo, ¿no? En relación con el ataque de pánico, Lacan los llamaba, algo que se podría llamar ataque de pánico, episodios místicos. Hay una diferencia entre un episodio místico, que después se escribe y cómo eso repercute, ¿no? Y estas maneras de denominar actuales las cosas, ¿no? Pero bueno, hay muchas otras preguntas. Una cosita quería decir. Y quizás... No, una sola. No, porque me parece que es importante, Juan no habló de la psicosis, creo que en la psicosis no hay constitución de la fantasía. Precisamente la fantasía reaparece como en la metáfora delirante o en la construcción delirante, pero lo que muestra es lo que Lacan llama metáfora delirante, es decir, falla la metáfora paterna y le retorna como certeza, pero como construcción delirante. Digo, ahí me parece que hay que andar con cautela, la transferencia es diferente, y no hay enigma de saber. Rectifico algo, no rectifico, sino especifico, que en la psicosis hay certeza de saber, con lo cual la operación es distinta porque hay una falla metafórica, ¿no? Y ahí, bueno, me impactó que... ¿qué nombre usaste para el paciente? ¿Afanísico?
Bueno, es muy interesante. Bueno, cuando di la clase sobre... No, pues tengo que dar una clase que me invitó Juan sobre el fenómeno psicosomático en Lacan. Y justamente Lacan lo que dice es que falla la afanisis del sujeto en el fenómeno psicosomático. Es decir, y lo articula, aunque no dice que es lo mismo, con algunos fenómenos psicóticos. Está cerca de alguna falla. Bueno, también. Bueno, eso. Nada más. Bueno, al comienzo hubo cierta inhibición y ahora aparecieron muchos deseos de participar. Miguel. Esto es una pregunta con relación al síntoma psicosomático. Se habló de fantasía inconsciente que tiene que el terapeuta tratar de encontrar. Ahora, yo le pregunto lo siguiente. ¿Esa fantasía inconsciente es del paciente o es una fantasía inconsciente que tiene que crear el terapeuta para intentar formar un representante representativo de lo funcional? Bueno, vamos a sumarla a alguna otra pregunta, ¿te parece? Gilla. ¿No le parece que lo vos mandás? Algo breve, sí. Bueno, gracias Oscar y gracias Juan por las exposiciones. Quería puntuar algo que dijo Oscar, que me pareció interesante cuando Juan hizo la pregunta sobre los tiempos. Una cosa es el tiempo epocal, yo lo pienso así, y otra cosa es el tiempo subjetivo. Me parece que en la experiencia, en la experiencia analítica, cuando nosotros tenemos al paciente, desnuda un tiempo subjetivo que de alguna manera creo que hasta subvierte el tiempo cronológico o el tiempo convencional. Y lo pensaba con respecto a esto del tiempo que me convence pensar que en el análisis el tiempo subjetivo es lógico y es el tiempo del relato del paciente, donde también hay todo un trabajo de la simbolización, del acto analítico. Y recordaba en Lacan, no recuerdo si es en el seminario 1, me parece que lo trae, que me parece que bordea algo de esto del tiempo que hemos estado hablando, ¿no? Que cuando dice la historia no es el pasado, la historia es el pasado historizado en el presente porque fue vivido en el pasado. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias, Gilla. Casilda. Bueno, muchas gracias. Quería preguntar, Juan, porque vos dijiste que en la patología psicosomática no se podía predecir el órgano efector. Y bueno, eso, bueno, me gustaría que lo comentes un poquito porque a mí a veces me parece que justamente, bueno, incluso pensando en Freud, por ejemplo, su cáncer, bueno, hay muchas otras más, ¿no? O sea, donde le aparece el síntoma, ¿no? Y después, con respecto a Oscar, quería preguntarte si vos pudieras explayarte un poquito más acerca del beneficio del analista obrando como semblante, o sea, el beneficio para el paciente, como el pasado. ¿Sí? Bueno, respecto a la primera pregunta que sugerías, me parece una pregunta muy pertinente porque justamente apunta a la dificultad del trabajo psicosomático, que es que muchas veces, digamos, uno no trabaja tanto con levantar, digamos, la amnesia infantil, en el caso del paciente psicosomático, sino que tiene que proponer un recuerdo que a lo mejor nunca existió, ¿no? Entonces, en ese sentido, comparto lo que vos sugerís a través de tu pregunta, que no necesariamente se encuentra la fantasía inconsciente que le pertenece, sino que es algo que se arma, digamos, en el vínculo, en el cual el paciente de manera bastante aleatoria propone y vemos qué efecto tiene en el paciente, más allá
de que haya ocurrido realmente, sino que tenga cierta verosimilitud que produzca un cambio. Borges tiene una frase muy linda que dice que uno no cambia ningún hecho del pasado, pero sí puede cambiar sus efectos, ¿no? Entonces creo que desde ese lugar uno puede trabajar con el paciente psicosomático. En cuanto al órgano efector, yo comparto lo que dice la Escuela Psicosomática de París, en el sentido de que, contrariamente a la Escuela de Chicago con Alexander, que decía que de acuerdo a un perfil psicológico, de acuerdo a un tipo de personalidad, iba a impactar en un órgano dado. Entonces tenías distintas personalidades y en función de la personalidad podías predecir si iba a ser una úlcera, si iba a ser un asma, etc. En cambio, en realidad ahí uno está tocando la subjetividad realmente de cada persona y el órgano sobre el cual va a impactar, digamos, el síntoma psicosomático uno no lo puede predecir. Uno puede predecir que cierto tipo de funcionamientos psíquicos van a tener una facilitación para que se expresen a nivel somático, pero por lo menos desde la perspectiva de la Escuela Psicosomática de París no se puede predecir cuál va a ser el órgano. Esto es algo imposible de saber de antemano, por lo menos desde esta perspectiva, ¿no? Bueno, no voy a abrir otro debate acá con mi amigo, pero también uno puede, yo personalmente tengo una posición que puede ubicar un fenómeno psicosomático, un síntoma psicosomático en un neurótico, o en un psicótico, o en un perverso. Quiero decir, yo no lo ubicaría exactamente como una estructura, digo, porque me parece que uno de los riesgos de eso, por lo menos en mi experiencia, es totalizar al que nos consulta y por ahí dejar de escuchar, llamémosle un aspecto neurótico, para decirlo. Digo, esto me parece, por lo menos la concepción esa me abre un poco la cabeza. Correcto lo que decía Casilda. Bueno, el analista, esto es muy esquemático lo que dije, pero el analista interviene desde, para decirlo en términos lacanianos, desde los tres registros, interviene desde lo simbólico, de lo imaginario y de lo real. Y muchas veces es necesario simetrizarse. Lo peor que pueden hacer con un paciente obsesivo es mantenerse en el altar en el cual lo ubica uno, ¿no? Me acuerdo de una intervención mía en la cual una vez le dije, pero hace mucho calor, ¿por qué no se saca el saco? No sé, había aire acondicionado, pero igual, no me acuerdo, una situación de, ¿y por qué no se saca el saco? O algún comentario a propósito, donde aparecía yo más como persona. Con respecto a lo que vos decías del semblante, bueno, implicaría un desarrollo largo, pero voy a decir dos cosas. Una cosa es creer que uno interpreta desde un saber de uno y otra es que la interpretación opera produciendo un efecto y se produce un nuevo saber que sorprende también al analista. Esto es fundamental. Ese es el beneficio para el analizante en términos de que realmente hay una apropiación de ese decir. Brevemente, un analizante una vez obsesivo relataba minuciosamente los dos planos que tenía en la relación de amor-odio con un socio que era amigo. Era una cosa, digamos, difícil de tolerar y además difícil de intervenir rompiendo esa lógica. Entonces, en un momento dado, el analizante dice, digo para ver cómo pienso la interpretación, que siempre es a posteriori, freudianamente hablando también, ¿no? Entonces el paciente en un momento dice que él tiene una ensilladura entre, y eso le dificulta mucho resolver la cosa. Yo me quedo pensando en ensilladura. Después me fijé en el diccionario, ensilladura es la acción de poner la montura en un caballo. Yo lo llamaba ensillar, no ensilladura. Pero cuando yo digo, yo subrayo, escuché algo raro ahí que me produjo un efecto y digo, ensilladura, y él dice, y él fraccionó la palabra ensilladura, lo cual produjo, como diría en términos freudianos, un cambio de vía, de Vanum, cambió de vía y asoció con algo totalmente distinto, que era un recuerdo infantil en relación al vínculo de sometimiento al hermano. Quiero decir, ahí yo propicié algo, pero lo que se produjo desbordó lo que yo concebía y mucho menos la comprensión. Porque Lacan dice, una cosa es interpretar y otra es comprender. La comprensión es globalizante, es desde el yo.
El paciente muchas veces dice, ¿me entendés? ¿Comprendés? ¿No? Los amigos, a uno, ¿no? ¿Me entendés? ¿Qué te parece? ¿No? ¿Estás de acuerdo? Bueno, es esa búsqueda de que el otro se ponga, como diría el bolero, a mí me pasa lo mismo que usted, es un riesgo enorme para el analista, porque uno no puede ponerse en el lugar del otro. Mejor que no se ponga como analista, porque entonces deja de escuchar. Una cosa es escuchar, otra es comprender, y otra es que la producción del saber, en definitiva, es del inconsciente del analizante, ¿no? Esto crea problemas en fenómenos particulares, como síntomas psicosomáticos, etcétera, pero paro ahí. Bueno, yo haría una distinción, Oscar, respecto al paciente neurótico que tiene una desorganización regresiva, como todo el mundo puede hacer en algún momento, de lo que sería una desorganización progresiva, que ahí ya nos alejamos del campo neurótico para encontrarnos con un funcionamiento psíquico que excluye justamente lo neurótico. Podemos encontrar una base psicótica eventualmente de fondo, pero justamente lo que Martí diferencia es la desorganización regresiva que puede tener un neurótico, un síntoma somático pasajero, pero que es reversible, de lo que sería una desorganización progresiva que los lleva al sujeto a una sintomatología que puede ser terminal, ¿no? Creo que esa es la diferencia, por lo menos, que hace Martí. bueno, vamos a ir terminando. Les agradezco muchísimo a los dos por las presentaciones. Y sí quería comentar que además de este seminario, dentro del Centro de Estudios, hay otros 22 seminarios que ofrecemos, hay unas, o cursos, perdón, hay unas cartillas abajo, pueden retirarlas, y también hay otras actividades de entrada libre y gratuita que organiza la APA, como encuentros de amigos de APA, y algo que se llama el Freud's Bar. Bueno, entren al Facebook de APA y ahí está toda esa información. Bueno, muchas gracias por venir y la escucha.